Llegamos al final del culto y agradecemos a cada uno vuestras participaciones. Agradecemos a Dios sobre todo que Él nos ha estado guiando con su espíritu. Hemos podido comprobar la unidad, el sentir de estar unidos en el Señor. Y recordando el texto que hemos leído de Lucas, pues en el Lucas, en el capítulo 24, el siglo XIII dice aquí que dos de ellos iban el camino un día y una aldea llamada Emaús. Fijaros, había un pueblo, esta aldea, que era Emaús, que estaba a unos 70 estadios de Jerusalén. Emaús era un pueblo ubicado en torno a entre 12 a 15 kilómetros de Jerusalén, y entre los diferentes significados que pudiera tener, representa el pueblo del desánimo o el camino del desánimo. Representa ese camino de amargura, de depresión, de enfermedad del alma y de también su restauración. El ser humano, incluso el creyente en Jesucristo, puede encontrarse en ese camino de su propio Emaús y vivir en un estado que le impide experimentar la vida abundante que solo nuestro Señor Jesucristo puede darnos. Los discípulos experimentaban la decepción más grande que pudieran haber tenido, porque habían puesto sus esperanzas en Jesús como el Cristo, el Mesías, y le habían visto ser arrestado, humillado, martirizado, muerto y sepultado. Ahora la decepción les invadía la desilusión. Podemos ser creyentes en Cristo y también experimentar el desánimo. Es fácil desencantarnos de las personas, de los líderes, de la familia, del gobierno de un país, de la iglesia, incluso de Dios. Pero observemos bien el pasaje. Vamos a descubrir que este camino es transitorio, que podemos volver a la fe, a esa fe del perdón y del amor, además de experimentar un encuentro especial y de salud con nuestro Salvador personal. La vida cristiana es un camino largo y muchas veces no es sencillo, como dice el texto en el versículo 13. Nuestra vida cristiana es un camino en el que de alguna manera somos peregrinos, como dice el apóstol Pedro. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Y el apóstol Pablo en Filipenses dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús. Esta situación tiene sus propias dificultades. En esta ocasión la distancia, había cierta distancia. Y en el versículo 21 leemos, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Se hace tarde. El estado de ánimo estaba decayendo porque tenían cierta tristeza que leemos en el versículo 13. Tenían frustración, tenían entre ellos y ellos llevaban incredulidad en la conversación. El Señor Jesucristo definió la vida cristiana como un camino angosto, apretado, estrecho, pero justo. Dice el texto en el Evangelio de Marcos, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. La Biblia nos advierte de las aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, dice el Salmo 34. Pero de todas ellas le librará Dios, Jehová. Debemos soportar las aflicciones. Las aflicciones no se comparan con la gloria venidera, como dice el apóstol en Romanos 8. Él dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y pacientemente esperaremos en el Señor. Él oye nuestras oraciones, nuestras súplicas. Él sabe de cómo estamos y lo que somos. Dice el Salmo 40. Pero para continuar firmes en el camino, debemos tener muy claro que hemos de estar confiados, tener confianza. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. En mí tengáis paz, porque en el mundo vais a tener aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Aligerar nuestra carga emocional, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hemos de ser fuertes en esa fortaleza que nos explica el apóstol Pablo en Efesios. Dice que
Hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos ahora de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. El camino resultará gravoso si tenemos en nosotros alguna anomalía, porque el sufrimiento del alma va a impedir conocer y experimentar la verdad. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, le dice el apóstol Pablo a Tito, para que sean sanos en la fe. Cuando nos acercamos a la palabra del Señor, ahí descubrimos que hemos de afianzarnos en la fe, porque las enfermedades del alma tienen un origen fisiológico, espiritual, es decir, de culpa, psicológico, de traumas y de agendas no resueltas, quizás, de situaciones que no hemos resuelto todavía en nuestra vida. En este caso, son producto de un rechazo profundo de uno mismo, en principio, porque el alma es el centro de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Ahí intentamos razonar y está la voluntad. Aunque para los judíos esto era el corazón, para nosotros hoy sería esta la psique, la mente. Y estos discípulos del camino de Emaús se rechazaban a sí mismos, tenían una culpa escondida. La enfermedad del alma se evidencia en la conducta misma. Se alejaban de Jerusalén, dice el texto. Es decir, se alejaban de la comunidad de creyentes. Su tristeza y agotamiento los consumía. Sentían tristeza, frustración. Mantenían una conversación que no los edificaba, que aquella conversación se acentuaba más en sus propias miserias. Su concentración estaba en lo malo del pasado. Erraron, estaban confundidos en su propia comprensión del más grande hecho de la historia, porque estaban concentrados en sus desalientos y en sus propios problemas más bien que en lo que estaba y lo que había acontecido. Se asombraron con noticias recibidas, pero se aferraron a su incredulidad, que dice el versículo 22. Las adversidades naturales de ese camino de la vida impiden ver la provisión y el cuidado de Dios. Si no tenemos salud emocional y espiritual, esto nos puede acontecer. Porque estos, a pesar de haber escuchado que Jesús había resucitado, no creyeron. Leemos en el texto del 22 al 24. La incredulidad les apartaba de la realidad. Y esta incredulidad muchas veces puede apartarnos del Señor y de su palabra. Estos discípulos, a pesar de tener a Jesús a su lado, no lo identificaron. A pesar de ser como somos, Jesucristo va y se acerca a nosotros en nuestra hora dura, en nuestro momento más dificultoso, y camina a nuestro lado, va acompañándonos. Podemos ignorar la presencia de Cristo y vivir como si no le conociéramos, como ellos no creían que estuviera vivo. Su presencia como compañero de viaje era la última cosa que ellos podían pensar y que podían esperar. Necesitamos creer a Dios, necesitamos creer en su palabra. Jesús dijo que estaría con ellos, decía, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Asimismo nos dice a nosotros mismos, no nos va a dejar, vendrá a nosotros. Jesús llegó viniendo desde atrás, desde Jerusalén, y los alcanzó, que dice el versículo 15. El Señor ofreció su compañía. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pareciera algo muy humano el olvidar o ignorar la presencia de nuestro Salvador. Jesús viene a nuestro auxilio. Él, en nuestra oscuridad y en nuestra tormenta de la vida, aparece. Está ahí a nuestro lado. Y entonces nosotros necesitamos ser sacudidos para ver con nitidez a nuestro Salvador. Estos hombres sabían que la tumba estaba vacía, pero seguían sin advertir la resurrección de Jesús, porque estaban muy tristes, estaban solamente mirándose a ellos. A pesar del testimonio de las mujeres y de las profecías bíblicas que se ocupaban de este hecho, no creían. Hoy la resurrección sigue sorprendiendo a muchas personas. Un encuentro real con el Salvador cambia nuestra relación con nosotros mismos y también cambia con relación con nuestro Dios. Nuestros ojos serán abiertos y aquí se amplía la percepción de la realidad. Ahora le reconocieron.
Tenemos poder para sobreponernos a los aspectos negativos de nuestra propia vida. La experiencia personal con Jesucristo nos lleva a mejorar nuestra relación con nosotros mismos, como hijos de Dios, coherederos con Cristo, sentados en el cielo a la diestra del Señor. El camino de la decepción de sí mismo pasa por el descubrimiento del amor de Dios y del dejarse amar. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Un encuentro real con nuestro Salvador cambia la vida, cambia nuestra relación con Dios. Y en el texto leemos, y le reconocieron. Primero nos reconocemos a nosotros mismos como pecadores e insignificantes, para luego reconocer la grandeza de Dios y la grandeza de su perdón. Encontrarnos con Jesús nos coloca en esa dirección correcta, porque aprendemos a perdonar y a pedir perdón, aprendemos a amar, aprendemos a vivir por fe, aprendemos a ser de bendición y de restauración. Un camino directo, un camino al cielo, un camino a nuestro Dios, porque ese encuentro real con el Salvador cambia radicalmente nuestra perspectiva de la vida. Ahora ya somos nuevas criaturas y por tanto aprendemos a decir como el apóstol Pablo, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ahora cambia la tristeza y se convierte en gozo. Como dice el texto en el versículo 32, no ardía nuestro corazón. Ahora cambia el miedo en valor para comunicar la verdad. El texto que nos ocupa hoy de Lucas, capítulo 24, nos enseña que solo un encuentro personal con Jesucristo puede cambiar nuestra vida, puede cambiar nuestro ser. Si te sientes decepcionado, decepcionada y sin fuerzas para seguir adelante, Cristo te está acompañando. Recíbele en tu vida. Acéptalo en tu corazón. Echa sobre Él tu carga. Echa sobre Él tu ansiedad. Y Él te sustentará. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo de reunión, este tiempo de culto a ti, de oración, Señor. Te damos gracias por tu iglesia. Te damos gracias, oh Señor, por la vida que tú nos das. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Confesamos nuestras faltas cuando muchas veces no reconocemos el poder tuyo en nuestras vidas, Señor. Aceptamos tu perdón. Gracias porque tú nos acompañas siempre. Señor, en momentos tristes y de debilidad, tú estás ahí a nuestro lado. Permite que nos demos cuenta, que seamos conscientes de que tú estás siempre a nuestro lado, con la mano tendida. Señor, gracias por ello. Pedimos, Señor, que tú dirijas nuestra mente y nuestro corazón en todo momento, que tú nos restaures de nuestros cuerpos y también de nuestra vida espiritual. Oh Señor, que tú guíes a tu iglesia. Gracias, Padre, porque tu poder es una realidad en nuestras vidas. Pedimos por tu iglesia, por cada uno, por cada familia. Pedimos, oh Señor, por los médicos que están trabajando arduamente por esta situación de contagios y de enfermedad. Oramos por las familias, Padre, que están pasándolo mal. Padre, consuela tú a estas familias, a estas personas, y que sea un motivo de encuentro contigo. Pedimos por aquellos que están en proceso de restauración, que tú los sanes, y aquellos que ya están liberados, te damos muchas gracias por ello. Oh Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Y ahora despídenos con tu paz y con tu bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, Iglesia. Que seamos felices, que vivamos esperanzados y confiados en el Señor, sabiendo que Él siempre está a nuestro lado. Que Dios nos bendiga.